Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenidos, María Jesús, Juan Miguel, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, buenas Buenas tardes. ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo está todo? No sé, siempre uno se pregunta cuando llega al final de su vida si hay más allá, lo hemos hablado muchas veces, Mm. pero yo me pregunto qué pasaría o qué puede sentir una persona a la hora de ese cambio, a la hora de ese deceso físico, qué puede llegar a sentir si es que realmente sentimos algo, porque yo sé que muchas personas o en muchas experiencias alguien ha dicho que justo antes de morir ciertas personas han tomado como una especie de resonancia en su vida, ¿no? Como que despiertan un poquito y luego se mueren. Yo no sé si esto tendrá que ver o está relacionado con lo que vamos a hablar esta noche, Juan Miguel. Bueno, mira, hay un proceso fisiológico y es que cuando a nuestro cerebro le falte la oxigenación que le llega a través de la sangre, nuestro cerebro morirá y lógicamente nuestro cuerpo físico también. Esto es denominado como anoxia, anoxia. Mm. ¿Por qué? Porque las células y las moléculas mueren en ese instante, van muriendo lentamente y el principio vital con el cual hemos sido creados, pues va lentamente desapareciendo, lo que genera la muerte del cuerpo físico como es natural. Recordemos que las células son unidades fundamentales de todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo físico y que las moléculas están constituidas de átomos. Todo ello lentamente va desapareciendo y como te va a explicar ahora María Jesús, hay un proceso de desligamiento de la parte física a la parte espiritual. Bueno, en realidad la gente lo que tiene miedo es a morir, pero no es la muerte lo que duele, porque cuando uno está en ese instante de partir hacia el otro lado, no duele nada. No tenemos por qué tener miedo. El miedo que tenemos es porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar más allá. Ese es un problema. Pero si somos capaces de prepararnos, cuando llegue ese momento, no tendremos miedo, podremos pasar tranquilamente y a ver qué ocurre. Mira, la extinción de la vida orgánica produce la separación del alma y del cuerpo mediante la ruptura del lazo fluídico que nos une. Hasta que no se rompe ese lazo, no morimos del todo. Es decir, no nos vamos al otro lado. De manera que solo es completa y absolutamente cuando no queda un solo átomo del perispíritu unido a la molécula del cuerpo. Bueno, Pero para que las personas se conciencien, no duele el hecho de morirnos, solo duele la materia. ¿Por qué? Pues porque hemos estado enfermos, porque hemos tenido un accidente, por mil razones. Pero ese instante en que nos vamos a marchar no duele. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que ocurre es que el miedo es libre porque las personas no se preparan para bien morir. Ese es el problema que tiene la gente. observamos muchas de las veces que ocurre pues este tránsito, la expresión serena de ciertas personas que desencarnan, pero también observamos los terribles impulsos, las convulsiones de otros, ¿no? Y esto es motivado precisamente por el estado espiritual que pueda tener la persona que está desencarnando. La turbación puede ser considerada como el estado normal en el momento de morir. Todos tenemos que pasar por esa etapa de perturbación y lo que es muy curioso es que su duración es indeterminada, es decir, que puede durar algunas horas, como a veces algunos años, y todo va a estar en predisposición de la forma en que nosotros hayamos tenido la vida, es decir, las creencias que nosotros podamos tener, el conocimiento, el merecimiento moral también, porque podemos ser ayudados en ese trance, en esa situación. Mirad, para algunas personas será ese despertar será sereno, tranquilo, porque además al abrir los ojos no se va a sentir solo.
pero eso va a depender exclusivamente de cómo haya sido esa persona. Si es agradable, si es positiva, no cabe duda que no se va a sentir solo. El problema está cuando somos mala gente, que sí nos vamos a sentir solo y vamos a estar llenos de horror, llenos de angustia, vamos a tener pesadillas, lo vamos a pasar muy mal. Ese estado moral del alma es la causa principal que va a influir sobre la mayor o menor facilidad del desprendimiento. Es decir, el hecho de cómo pensemos, de cómo sintamos, así nos vamos a encontrar en ese momento. Mira, a medida que se va clarificando, el espíritu se va despertando como de un profundo sueño y sus ideas a veces son confundas, como vagas, inciertas, y ve como a través de una niebla, pero poco a poco la visión se va aclarando, la memoria se reaviva y para ello es conforme a su situación personal, es decir, lo que María Jesús te explicaba antes, en función de su estado evolutivo, en función de su conocimiento, en función de su merecimiento, así va a ser el despertar en el otro lado. Pero, sobre todo lo que tenemos que repetir, y es que ese trance, esa situación no duele. No hay dolor físico. ¿Por qué? Porque la materia ha quedado ya sin ese flujo, sin esa ayuda, sin esa, digamos, ese impulso, ese entorno que tiene el espíritu. Porque recordemos que el cuerpo humano se mueve gracias al espíritu que todos tenemos y gracias al impulso que nosotros podemos someter a la materia física. Mirad, la afinidad entre el cuerpo y el perispíritu está en relación con el apego del espíritu con la materia. Si somos personas muy materialistas, nos va a costar mucho trabajo y vamos a sufrir mucho, pero vamos a sufrir no porque nos duela algo, sino porque vamos a dejar aquí todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestras casas, nuestros coches, nuestra ropa. Eso es lo que nos va a causar dolor, pero dolor físico no existe en ese momento, en ese tránsito. Por eso decíamos antes que lo mejor es ser personas con buenos sentimientos. ¿Me voy a ir? Vale, no me puedo llevar los coches, ni me puedo llevar mi casa, ni me puedo llevar la ropa. Bueno, pues que se quede ahí, que no pasa nada. Alguien la ocupará, alguien se aprovechará de ella. Lo que tenemos que procurar es vivir tranquilos, vivir serenos y no ser tan materialistas como a veces somos, porque eso nos hace daño. En la muerte natural, la que resulta de la extinción de las fuerzas vitales por causa de la edad o una enfermedad, la separación se va a operar gradualmente, despacito. El problema está cuando tienes un accidente que es rápido, pero cuando tienes una enfermedad poquito a poco, la materia se va desprendiendo, el espíritu se va desprendiendo, se va y no ocurre nada. Esa es la ventaja que tenemos, que a pesar de que parezca muy duro el hecho de tener una enfermedad, no es tan duro porque nos ayuda a desligarnos suavemente. Pero en esto influye mucho la afinidad que podamos tener entre el cuerpo físico y el perispíritu, que está siempre en relación, y lo volvemos a repetir una vez más, con el apego del espíritu con la materia. Muchas de las personas que conocemos y que nos consultan preguntan qué ocurre después de la muerte y a dónde vamos. Pues esto, la verdad es que es una pregunta que todos los hombres nos hacemos, al menos en algún momento de nuestra existencia, ¿no? De nuestra vida, y que ha preocupado naturalmente a la humanidad desde sus orígenes. Equipos de científicos han investigado sobre la posvida, equipos de la NASA se han comunicado con el mundo mayor a través de la transcomunicación instrumental. Y lo que sí tenemos que decir es que al despertar encontramos en la mayoría de las veces, no siempre, a aquellos seres con los cuales hemos mantenido una sintonía vibracional efectiva, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Claro que sí. Mira, hay equipos de científicos que han investigado sobre la vida después de
después de la muerte. En la NASA lo han hecho, sí, claro que sí. Pero los espiritistas son los que más saben de estas cosas, porque los científicos está muy bien, quieren saber, quieren conocer, pero es un instante el que se ocupan de esto y se tienen que conformar con lo que los digan. Pero los espiritistas tenemos la ventaja de que hablamos con los muertos, entre comillas, con los espíritus. Nos van contando cómo ha sido su tránsito, qué se encontraron al llegar allí, cómo, cómo han vivido ese tiempo hasta que despertaron del todo. Por eso sabemos más que cualquier científico, porque a pesar de que trate de estudiar, no es lo mismo que hablar semanalmente como lo hacemos nosotros en el centro de espírita con los espíritus, porque no todos han tenido las mismas circunstancias, no todos han tenido el mismo tránsito y eso a nosotros nos beneficia porque nos damos cuenta que solamente va a depender de nosotros el que tengamos una muerte tranquila, serena, o una muerte agitada, dura, con problemas, con angustia. ¿Por qué? Porque va a depender de dónde vayamos. ¿Dónde vamos a ir? Pues va a depender de cómo nos comportemos aquí. Si eres una persona buena, normal, normal, no necesitamos hacer grandes cosas. Irás a un sitio agradable y tranquilo. O quizá vuelvas a reencarnar en la tierra. Pero si eres una persona negativa, que siempre está protestando por todo, que además te metes con todo el mundo, que has hecho mucho daño a los demás, desde luego en el instante de partir vas a ir a un lugar muy, muy feo, muy, muy desagradable. Y eso no nos conviene. No Pero nos conviene. fijaros una cosa. En el año 2018, el Imperial Colegio de Londres realizó un tipo de experimento y luego hizo una comparación, ¿no?, entre las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y otras personas a las que les administraron una especie de alucinógeno que se llama, no voy a decir publicidad de nada, pero es DMT. Es una droga psicodélica, Psicotrónica. sí, que genera, pues eso, determinadas historias a nivel mental. Curiosamente, cuando estas personas que fueron inoculadas con esta droga, cuando volvieron a la realidad, por así definirlo, en muchas de las experiencias que contaron coincidían al 100% con aquellas personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro. Lo que no se sabe si es que la droga te permite llegar a un estado cercano a ese que estamos mencionando, o es que a lo mejor cuando llegas a la muerte entras en un estado de confusión mental increíble. No sé si me estoy explicando. Sí. Lo que sí tenemos que comentar es que la emancipación del alma, del espíritu, que se ha manifestado y se manifiesta de una forma natural, esta nos da también una serie de informaciones que lógicamente constatan y se verifican con las ECM que tú me estás comentando, ¿no? Pero hace un momento María Jesús hablaba de que los espiritistas recibimos las comunicaciones. El espiritismo no es, digamos, exclusivista en el aspecto de la comunicación, puesto que hay otras doctrinas, filosofías, religiones, etcétera, que también hace este tipo de comunicación con el mundo espiritual, como es natural. Es decir, una persona que tenga una formación solvente de la mediunidad y que tenga un estudio profundo de lo que es verdaderamente la mediunidad, no hace falta que sea espiritista para constatar lo que ella precisamente ha estado hablando, de que desde el mundo espiritual se comunican con nosotros, no nosotros con ellos, sino ellos con nosotros cuando ellos pueden y cuando ellos consideran, y que nos transmiten aquellas noticias que son beneficiosas para nosotros. Y sobre todo, ¿por qué son beneficiosas? Porque nos sirven fundamentalmente para constatar la continuidad de la vida. Y no solamente la continuidad de la vida, sino que todos aquellos seres queridos nuestros que partieron anteriormente se encuentran allí y que llegará un momento en el cual
si nosotros estamos en el nivel igual que están ellos, tendremos una oportunidad de convivir con ellos, de estar nuevamente con ellos, de esperarnos los unos a los otros, que es lo que muchas veces hemos hablado de la familia espiritual. Por lo tanto, hay que tener mucha confianza en la vida futura, precisamente, porque gracias a la vida futura nosotros vamos a poder seguir progresando y vamos a seguir avanzando. Pero no tiene nada que ver una experiencia cercana a la muerte como es el tránsito hacia el otro lado cuando te mueres. No tiene nada que ver. Es diferente. Una experiencia cercana a la muerte casi siempre la tienen aquellas personas que se encuentran con una luz muy grande, con alguien que les habla muy cariñosamente, cuando vuelven están todos encantados y cambian. Sí, vale, porque ha sido una buena persona, vale, pero no todo el mundo. Cuando morimos nos ocurre eso. Porque el hecho de pasar por ese túnel que no existe, que eso es una fantasía, porque pasas de la oscuridad a la luz, pero no por un túnel, sino es lo mismo que si tú entras, estás en una habitación a oscuras y de repente dan la luz. Eso es. Pero no tiene nada que ver las experiencias cercanas a la muerte con la muerte en sí. Es diferente. Es mucho más duro la muerte en sí que las experiencias cercanas a la muerte, que casi todas son estupendas, maravillosas. Y la prueba la tienes en que todo el que ha tenido una experiencia de ese tipo, cuando vuelve, cambia su forma de vida, siempre son mejores, se hacen más cariñosos, más dulces, más amables. Pero te dan la oportunidad de que cambies. El problema está en que cuando te mueres, ya no te dan la oportunidad de que cambies. Lo que hayas hecho bien o mal, ahí se queda. Y si lo que has hecho está bien, tendrás un lugar hermoso. Si lo que has hecho o te has comportado es feo, terrible y angustioso, vas a estar en un lugar muy, muy malo. Por lo tanto, no tiene nada, que no esté la gente pensando que, ay, cuando me muera voy a ir al túnel y voy a ver una luz. No, no vas a ver ninguna luz, o quizás sí veas luz, pero es totalmente diferente. Bueno, existe los auxiliares espirituales para ayudarnos a una nueva fase de la vida, como es la que estamos tratando, ¿no? Y lo que sí nos comunica la espiritualidad es que existe una antecámara para desligarnos de nuestra parte de animalidad, es decir, donde es un puesto de socorro donde los espíritus socorristas auxilian a aquellos que necesitan que se les esclarezca, que les ayuden, que vayan comprendiendo la nueva situación que están viviendo. Y esto es fundamental porque, como hemos dicho antes, pasamos de un estado de despertar a un estado nuevo, una experiencia que nos espera al otro lado y que totalmente desconocemos. ¿Cuánto hemos hablado de las veces que vamos de viaje a una ciudad que no conocemos y qué es lo que nos vamos a encontrar allí? Bueno, pues previamente lo que nos vamos a encontrar es alguien, algún amigo, algún familiar que nos va a acompañar a los lugares más destacados de la ciudad, ¿no? Lo cual ayudamos cada uno de nosotros. Ahora bien, siempre y cuando tengamos un amigo, un familiar en esa ciudad donde estamos hablando, ¿no? Que también nos puede ocurrir todo lo contrario, es decir, que no tengamos a nadie, aunque nunca estamos solos, que no tengamos a nadie y que nos encontremos en una situación verdaderamente nefasta. ¿Por qué nefasta? Porque si nuestra vida no ha sido una vida, pues, honesta, una vida de disciplina, una vida en consonancia con nuestro vivir hoy en día, pues nos vamos a encontrar que no vamos a estar acompañados de seres queridos porque no hemos tenido seres queridos a nuestro lado, con los cuales hemos tenido muchos enfrentamientos. Y si hemos tenido muchos enfrentamientos con espíritus que ahora están desencarnados, ¿cómo van a venir a buscarnos para ayudarnos? Pueden venirnos precisamente al contrario, para reclamarlos el comportamiento que hemos tenido con ellos. De todas formas, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo porque el miedo nos paraliza. Inventamos cosas que no existen. Hay que ir con tranquilidad. Ya os he dicho que la muerte no duele,
Lo único que nos duele es la materia, esto, la carne. Pero en el momento que nos desligamos de la carne, el espíritu no duele. Ahora, sí lleva preocupaciones, sí puede llevar angustia, sí puede llevar pena, pero eso es otra cosa. Aquí también puedes tener días que estás triste y no te duele nada, pero estás triste. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar es prepararnos porque todos llegará un momento en que nos vamos a morir. Más temprano, más tarde, a medio plazo, a larguísimo plazo. No sabemos, pero nos vamos a ir. Entonces, lo que tenemos que hacer, como decía muy bien Juan Miguel, esto es un viaje que todos vamos a hacer. Y de la misma forma que cuando nos vamos a una ciudad que desconocemos, primero nos preocupamos qué idioma hablan, qué lugares son para visitar, qué hay allí para ver. Nos vamos preparando para cuando lleguemos. También debemos prepararnos para cuando llegue el momento de nuestra muerte. Ya sé que alguien dirá, sí, ¿y qué hago? ¿Cómo me preparo? Pues en primer lugar, siendo buena persona. En segundo lugar, creyendo que la vida continúa. En tercer lugar, sabiendo que si tienes allí seres queridos y han sido buenas personas, te van a estar esperando. Y ahora os imagináis abrir los ojos y encontrarnos rodeados de nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos. Eso es una bendición, eso es una maravilla. ¿Qué más queremos? Pues hay que conseguir eso. Que cuando llegue ese momento no estar solos. ¿Y qué hacemos para prepararnos? Pues como he dicho antes, ser mejor persona, pero todos tenemos un ángel guardián que nos ayuda. Pedirle. En esos momentos que uno sabe, me queda poco, de esta no salgo, me voy a morir ya, pedir a nuestro ángel guardián que nos ayude, que nos lleve de la mano, para no perdernos en el camino, para encontrar a nuestros seres queridos en el otro lado, para sentirnos mejor y sobre todo para no tener miedo, porque el miedo nos paraliza. Bueno, tenemos que recordar que rara vez somos conscientes del acto de abandonar el cuerpo físico, porque se desprende el espíritu como el sueño tranquilo y sosegadamente sin dolor. Como decía muy bien María Jesús antes, no existe dolor en ese instante, porque el espíritu ya no está con el cuerpo. Ha ido desligándose todas las células, todas las moléculas han ido muriendo lentamente, y el principio vital, que es el que tiene esa vitalidad del cuerpo físico, va disminuyéndose, se va apaciguando, se va adormeciendo hasta que despierta ya al otro lado de la vida. Y el despertar al otro lado de la vida significa también que tenemos que tener mucha confianza y esperanza, porque la espiritualidad, y nos lo dicen muchas de las veces, ellos están para ayudarnos, ellos están para apoyarnos, para orientarnos, como ellos fueron auxiliados cuando ellos desprendieron también de la materia y pasaron al mundo espiritual. Es decir, haz aquello que te gustaría que te hiciesen a ti. Por eso la espiritualidad trabaja de esa forma, de esa manera, porque es un compromiso moral de cada uno de nosotros, el hacer a los demás aquello que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Mira, muchas veces en las reuniones mediúnicas, los espíritus con necesidades, espíritus que están verdaderamente alterados o que están confundidos, nos preguntan, ¿y tú qué me pides ahora para ayudarme? ¿Por qué me ayudas? Entonces le contestamos muy claramente, mira, primero yo te ayudo porque la vez que yo pase al mundo espiritual y me encontrase como te encuentras tú ahora, me gustaría que alguien me echase una mano, que me ayudase. ¿Y qué me pides por ello? No te pido nada. Simplemente que yo espero que algún día también, a lo mejor tú o algún espíritu como tú, me eche una mano cuando tenga ese momento de transición para el mundo espiritual. Es algo
que a veces ellos no comprenden porque piensan que todavía estamos en un mundo material como el que vivimos, que todo aquello que hacemos siempre tiene una compensación, como es lógico. No existe compensación. La compensación, ¿sabes cuál es? La compensación de la satisfacción, de aquello que has podido ayudar a un espíritu que se encontraba pues Perdido. perdido, se encontraba totalmente nervioso, se encontraba sin saber en qué lugar estaba y sobre todo a veces, muchas de las veces, lo que le había ocurrido, porque no comprendía la situación que está viviendo. Me han obligado a venir aquí, no sé por qué tengo que estar aquí sentado. Yo no quiero estar aquí. ¿Por qué hay tanta gente alrededor? ¿Qué es lo que estáis haciendo en esta casa? Pues mira, en esta casa lo que intentamos hacer es ayudar a aquellos que no saben dónde se encuentran, como es el caso tuyo. Mirad, os vamos a contar una pequeña historia que es verídica. En cierta ocasión estábamos Juan Miguel y yo en un hospital con una persona que estaba enferma y la queríamos, claro. Entonces fuimos a verla. Y de pronto esta persona enferma, allí estaba su esposa también. Y dice, me voy a ir de viaje. Y dice la esposa, ¿a dónde nos vamos a ir? Y le dice el enfermo, no, tú no vienes, me voy yo solo, porque aquí está mi madre esperándome. Imaginaos qué maravilla. Estaba viendo a su propia madre que llevaba muerta infinidad de tiempo, que había venido a estar con él, a darle ánimo, a darle calma, y así se lo dijo a su esposa. En los No, últimos instantes sí, de su vida. no, tú no vienes, yo me voy porque ha venido mi madre a buscarme. ¿Os imagináis qué maravilla que llegue ese momento y tener a nuestro lado alguien que queremos mucho, que viene a recogernos, que viene para llevarnos al otro lado? Eso es una bendición, pero hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Y eso es verídico y lo hemos vivido Miguel y yo, pero así, Bueno, tal cual os lo multitud. estamos contando. Si preguntamos a los médicos o preguntamos a enfermeras, pues siempre Todos han visto algo parecido. Todos. tienen ese tipo de anécdota que te Claro. cuentan, ¿no? Pues sí, efectivamente, pues yo conocí a un paciente que en las últimas horas pues le ocurrió esto, que había Claro. visto a la madre o había visto al padre, etcétera, ¿no? Es un caso verdaderamente pues que nos da esa confianza. Yo ya no estoy hablando nunca de la fe, sino de la confianza que tú has de tener, porque la fe es un poco, desde el punto de vista religioso, es un término que te aparta, ¿no?, de toda esta creencia que nosotros estamos teniendo. Confianza sobre todo. Y confianza porque sabemos, naturalmente, que la vida continúa por las Claro. experiencias que hemos tenido, las experiencias que tenemos y que están escritas multitud de veces. Escuchar conferencias, Claro. leer libros, sobre todo de la codificación, y no solamente de la codificación espírita, sino multitud y multitud de comunicaciones que desde el mundo espiritual, desde otros planos evolutivos, nos han comunicado a través de la mediunidad, de aquellos medios verdaderamente notables y solventes y honestos que existen, natural. Pero mirad, ahora todos sabemos que el sufrimiento más grande es perder a un hijo. Cuando una madre o un padre pierde a un hijo, eso es un dolor terrible, ¿no? Pero yo les quiero dar esperanza, porque verán a su hijo. Siempre que esperen a ser llamados, nunca irse antes de tiempo. Es decir, si voy a ver a mi hijo, pues yo me suicido y así ya lo veo. No, no lo verá. El suicidio es un asesinato de uno mismo. Y eso está totalmente prohibido en las leyes divinas. Pero si esa madre, ese padre tienen paciencia y esperan a que llegue su momento, ¿se imaginan qué maravilla que cuando están en sus últimos instantes aparezca su hijo? Mamá, que vengo a por ti. Papá, ya estoy aquí. Siempre que respetemos nuestro tiempo y siempre que seamos personas honestas, que empecemos a cambiar. Somos egoístas, vamos a suavizar eso. Somos envidiosas, también vamos a suavizarlo, porque tenemos muchos defectos, si no, no estaríamos aquí.
Todos tenemos defectos y eso es lo que tenemos que corregir en cada existencia por la que pasamos. Envidia, rabia, gula, ira, todo eso nos hace daño. Odio, eso nos hace un daño terrible. Por lo tanto, vamos a suavizar todo eso, vamos a procurar ser mejores y a tener la esperanza de decir, es que el día que me llamen, qué a gusto, qué felicidad ver a mi hijo, ver a mis padres, a mis hermanos. Y eso es cierto, porque no lo decimos nosotros, lo dicen los espíritus. Los que comprenden, Juan Carlos, la muerte física como una continuación de la vida, cuando hacen su cambio de plano, todo les es mucho más fácil, porque ya estamos predispuestos de una forma innata a pasar al otro lado. Sin embargo, aquellos otros que por otro lado estamos viendo que existen gente que piensan que no creen en nada, es decir, únicamente materialistas, de la cuna a la sepultura, acostumbran a decir, ¿no? Entonces, no podemos estar diciendo esto. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que importa es que al otro lado de la vida nos espera el progresar, el mejorar, el preparar una nueva existencia, porque esto es fundamental. Una nueva existencia donde pidamos reparar aquellas equivocaciones que hayamos podido tener anteriormente, que serán muchas de las pruebas por las que tengamos que pasar, pero sobre todo prepararnos para algo que nosotros quisiéramos haber sido en esta existencia y que no hemos sido, y que en el mundo espiritual te preparan para ello, preparándote tú naturalmente. Tú imagínate que a mí me hubiese gustado, pues, no sé, ser abogado o ser médico o músico, cualquiera de estas profesiones que podemos tener, ¿no? Pues tengo la oportunidad en el mundo espiritual de prepararme para ello. Y me preparan para ello precisamente. Por eso, muchas de las veces, pues vemos estas criaturas que están naciendo ahora, qué serie de facilidades tienen en sus vidas, qué forma de tocar los aparatos o de hacerte preguntas o de darte explicaciones de cosas concretas con muy pocos años. Tú tienes la experiencia mejor que nosotros porque estás rodeado de este tipo de criaturas, ¿no? Donde muchas veces me imagino que te sorprenderás tú mismo de todo ello, ¿no? Pues es porque son espíritus que ya vienen preparados para esto, para otras experiencias. Claro, porque... Imagínate aquellos que tienen tantos idiomas, que saben tantos idiomas. ¿Cómo es posible que con tan pocos años puedan tener 5 o 6 idiomas aprendidos? Porque se han estado preparando en el mundo espiritual. Claro, porque tienen facilidad, porque en el mundo espiritual nos preparamos, aprendemos, estudiamos y cuando volvemos al planeta donde nos envíen, lo tenemos que poner en práctica. Y todos sabemos que hay personas que tienen una gran facilidad para el estudio o una gran facilidad manual. Es igual, porque les gusta, porque han aprendido y aquí lo ponemos en práctica. Se han preparado para ello. Claro. Entonces, de la misma forma, tenemos que procurar ahora, ya que estamos aquí, prepararnos para el futuro, porque vamos a reencarnar más veces, todas las veces que sean necesarias, hasta que seamos capaces de ser personas buenas, de no tener defectos. Porque nosotros decimos siempre que al nacer venimos con una mochila llena de problemas que tenemos que resolver aquí, que son todas esas pruebas que tenemos tan difíciles, todos esos disgustos, todos esos problemas. Si conseguimos irnos al otro lado con esa mochila, ya no solo vacía, porque eso sería una maravilla, pero si la llevamos por la mitad, no es lo mismo que nos digan, vienes igual que te has ido, a que nos digan, bueno, no lo traes todo conseguido, pero se ve que te has preocupado por aprender, por ser mejor persona y por conseguir alcanzar esos niveles de evolución
que tanto necesitabas. Bueno, llega el momento de terminar, como es natural, porque ya sabemos el espacio que tenemos, pero lo que sí queremos decir con todo interés es que tengamos confianza en el futuro, que sigamos comportándonos correctamente y no cabe la menor duda de que ese tránsito de la vida física y la vida espiritual no nos va a doler y sobre todo vamos a despertar con ilusión, con esperanza y sobre todo con amor. Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, ¿qué es? Pues es un centro espírita donde puede ir todo tipo de personas. En principio, jueves y viernes. Allí se estudia qué son los espíritus, cómo es la mediunidad. Allí se estudian muchas cosas y sobre todo se aprende a no tener miedo. Y para aquellos que no puedan asistir a ese lugar, como estáis mencionando, una forma de contacto. Bueno, sí, tienes www.espiritasmadrid.com, donde está nuestra página web, que ahí tienes infinidad de conferencias, de artículos, de coloquios, todo muy interesante. No pueden aburrirse porque es, pues digamos, multitud de conferencias y de artículos, ¿no? Y sobre todo también a través del correo electrónico es espiritasmadrid@telefónica.net. Nos escribe mucha gente haciéndonos consultas que nosotros con mucho gusto siempre contestamos porque es nuestra obligatoriedad. María Jesús, Juan Miguel, un fortísimo abrazo. Un Igualmente, abrazo un muy abrazo fuerte para fuerte ti, para Juan ti. Carlos. Hasta pronto. Hasta Y muchas pronto. gracias por la oportunidad una vez más.